En un mundo cada vez más complejo y cambiante, la educación se convierte en el cimiento sobre el cual construimos el futuro. Sin embargo, el panorama educativo actual enfrenta diversos desafíos que requieren de enfoques innovadores y soluciones creativas. Nosotras creemos en la diversidad de ideas y experiencias como motor de cambio, y este espacio es para reunir expertos, profesionales y apasionados del ámbito educativo. Por ello, si tienes un proyecto, trabajo o iniciativa que promueva la educación desde múltiples perspectivas, te invitamos a una charla en este, que también es tu programa. ¿Qué te gustaría aportar? ¿Qué te gustaría dar a conocer? ¿De qué quieres hablar? Recuerda que en mi segunda casa y en Cadena Radio, hashtag Somos tu voz. Y Cadena Política, donde somos voz. Hola, hola, muy buenas tardes, perdón, aquí me adelanté un poquito a la entrada, pero bienvenidos a este su programa, Mi Segunda Casa, a través de Cadena Radio y Cadena Política, donde somos su voz. Ustedes saben que este es un espacio dedicado a abordar diversos temas que son fundamentales y que tienen que ver la mayoría de las veces pues con temas que nos ayudan al bienestar emocional, social, psicológico de nuestras infancias y de nuestras infancias y sus familias. El día de hoy el tema que vamos a abordar también es, pienso que un tema profundamente humano y que al mismo tiempo es complejo, ¿no? Porque vamos a hablar de la concepción de la muerte, pero desde la mirada de los niños. Y yo creo que cuando las infancias están involucradas, se vuelven temas desde mi punto de vista un poco más sensibles y de gran importancia. Y bueno, pues para abordar el tema tenemos el día de hoy a Itzel Flores. En un momentito se las vamos a presentar, pero antes vamos a saludar como cada lunes. ¿Qué me pasa el día de hoy? Yo ya quiero que se acabe la semana y va empezando. Como cada lunes saludamos a Francia. ¿Cómo estás, Francia? Buenas tardes. Hola Adri, muy buenas tardes al público que nos ve, que nos escucha. Pues bien lo dijiste, un tema profundamente humano que creo que va a tocar fibras muy sensibles, pero necesarias. Yo estoy muy contenta de manera particular por nuestra invitada el día de hoy, es una persona a la que yo admiro mucho, que quiero mucho, y bueno, pues hay que escucharla y sobre todo decir que a lo mejor esta voz se les va a hacer familiar, Adri, esta voz de nuestra invitada, y al final ya diremos. Pero algo que a Francia y a mí también, que a toda la gente que está muy cerca de Itzel, pues es que es una mujer que suma. Y necesitamos muchas mujeres como ella, nos necesitamos sumando, nos necesitamos ayudándonos, nos necesitamos apoyándonos unas a las otras. Y pues bueno, Itzel, ya, sin más preámbulos, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por las flores, buenas tardes. Ahora sí, como mi apellido, muchas gracias por las flores. Pues gracias por el espacio el día de hoy. La verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes este tema que, como ya bien lo mencionabas, es un tema pues muy humano, pero también es un tema a veces muy huido por la gente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida, de las experiencias que he tenido y de este acercamiento que también tuve en su momento a la tanatología, fue que justo el saber sobre la muerte, el entenderla, el acercarnos más, nos ayuda también a sentir cierta calma, cierta paz, ya no que sea un tema tan perturbador para nosotros, ¿no? Sino que poco a poco se vaya volviendo algo que lo vamos sintiendo mucho más tranquilo. Y pues bueno, gracias por la invitación y espero que este tema a todas y a todos que nos están escuchando, viendo, les agrade.
Claro que sí, y sobre todo esto que dices me parece muy importante mencionarlo, Itzel, porque creo que la muerte es un concepto que forma parte de nuestra vida, es natural, forma parte del que estemos aquí, ¿no? Y como bien dices, a menudo evitamos abordarla por el impacto emocional que conlleva, porque ahorita tú nos vas a aclarar un poco más este concepto, pero el decir muerte conlleva pérdida, ¿no? Claro. Y bueno, es un poquito más sensible tal vez o más difícil desde mi punto de vista y el día de hoy por eso nos acompañas aquí, pues abordarlo con un niño, porque no sé, a veces creemos que no lo va a entender o que tal vez no le importa o que tal vez no lo entiende como tal. Sin embargo, creo que es importante acompañar a los niños desde su comprensión, ¿no? Y que es crucial que nosotros como adultos tengamos claridad, tanto lo que significa sobre cómo abordarlo con ellos. ¿Cómo podemos, Itzel, ayúdanos a definir la muerte y cuáles son esas características esenciales que necesitamos entender como adultos para hablar de este tema con niños de una forma más adecuada? Claro que sí, pues primero el concepto de muerte es algo que sabemos como un proceso irreversible, ¿no? Esta cese de las funciones biológicas de un ser. Y entonces esas funciones justamente están asociadas, por ejemplo, a la respiración, a la parte de la actividad cerebral, a los latidos cardíacos, y que no solamente para la tanatología se queda en esa parte biológica, ¿no? Sino que a la tanatología también le importa saber cuáles son las implicaciones justo emocionales, sociales, espirituales, que puede tener esta pérdida, este proceso de muerte en las personas y en las sociedades. Entonces, es importante para este tema que vamos a abordar sobre la concepción de la muerte en las infancias, saber que hay tres características importantes sobre la muerte. La primera es la irreversibilidad. ¿A qué se refiere esto? Pues como su nombre lo dice, que no hay vuelta atrás, que una vez que se llega a este punto, no se puede revertir el proceso, ¿no? Y entonces esta experiencia ya se vuelve definitiva. No podemos regresar de la muerte. La segunda característica es la universalidad. ¿A qué se refiere esta característica? A que afecta a todos los seres vivos por igual. No distingue géneros, no distingue razas, no distingue nada. Todos los seres humanos, todos los seres vivos, en algún momento vamos a llegar a este punto. Entonces ahí va la característica de la universalidad. Y la tercera característica de la muerte es la definitividad. Es decir, que una vez que se muere la persona o que se muere el ser, se pierde todo contacto, toda interacción con ella. Entonces ya no hay una interacción emocional, ya no hay una interacción física. Es el fin total de la relación que se tiene con esta persona o este ser. Entonces, estas tres características son muy importantes para que podamos entender a continuación cuáles son las fases o la concepción de los niños sobre la muerte. Muy bien, justo, fíjate qué interesante, no sabía que tenían estas definiciones, pero Itzel, yo tengo una duda. Las infancias, estamos hablando a lo mejor desde los niños pequeñitos hasta, no sé, los 12 años tal vez. ¿Qué percepción, cómo entienden ellos la muerte? Yo sé que esto depende obviamente de la edad, depende de su desarrollo cognitivo, depende de las experiencias personales también que han vivido, y más aún cuando pues de alguna u otra manera nos hemos acercado, nos hemos enfrentado a este concepto de muerte, sobre todo con la pandemia, ¿no? Así Pero es. ¿cómo les decimos a las infancias? ¿Cómo los ayudamos a entender este concepto de muerte? Pues justo para llegar a ese punto, primero tenemos que entender cómo cada grupo etario de las infancias logra percibir la muerte. Entonces, empecemos justo con los niños desde nacidos hasta los 3 años, ¿no? Ellos tienen una escasa comprensión de la muerte o casi no la tienen. Para ellos no hay claridad, no entienden el concepto como tal de la muerte. Para ellos, en estas características que mencionamos, no existe la irreversibilidad. Uh-huh. Para ellos es, bueno, se murió, pero no entiendo qué es. ¿Va a regresar? ¿No? Y hacen ese tipo de preguntas. Bueno, pero ¿cuándo va a regresar mi abuelito, no? ¿Cuándo va a regresar a mi papá? O, ¿está dormido? ¿Por qué no me habla?
Claro. ¿Está quieto? Este tipo de preguntas justamente expresan que todavía no tienen el concepto de irreversibilidad de la muerte, ¿no? Ya después cuando pasamos a niños de entre 3 a 5 años, ya comienzan a tener un entendimiento de la muerte, ya saben que es irreversible, que una vez que se muere, ya no se puede volver a vivir, pero lo ven como algo que puede evitarse. Ujú. Ah, bueno, si no comemos comida chatarra, no nos morimos, ¿no? Si no nos ponemos en peligro, pues no me muero. Ajá. Todavía no tienen ese concepto de que todos los seres humanos vamos a pasar por esta situación o todos los seres van a pasar por esta situación. El concepto justo de totalidad todavía no logran desarrollarlo en sus procesos cognitivos. Y justamente en esta etapa de los 3 a los 5 años es la etapa en la que tienden más preguntas repetitivas sobre la muerte, ¿no? Te pueden preguntar, oye, pero si se muere ya no regresa, no. Bueno, pero si se muere ya no lo vamos a ver, no. Entonces, son estas preguntas repetitivas, repetitivas, porque justo lo que ellos buscan es el entendimiento. ¿De qué se trata? No estoy entendiendo bien el concepto, ¿no? Posteriormente, de los 6 a los 9 años, ya empiezan a tener una comprensión de estas características de irreversibilidad y de universalidad. Saben que le va a pasar a todos los seres humanos, a las plantitas, a las personas, a los animalitos, pero aún tienen dificultad para ver la muerte como algo que va a pasar a sus seres queridos o a ellos mismos. Okay. Lo ven lejano. Lo ven como sí pasa, pero a mi familia no. No a nosotros. Ajá. Así es, exactamente. No lo que yo amo, ¿no? Exacto, sí, lo ven ajeno. Ya Ujú. después, a partir de los 9 a los 12 años, ya hay una comprensión completa de estas tres características de la muerte, la irreversibilidad, la totalidad y la definitividad, y empiezan a relacionar mucho más las razones biológicas de cómo es que el enfermarte puede llevarte a un proceso de muerte, ¿no? También en esta etapa de los 9 a los 12 años, como ya hay una comprensión mucho más clara de la muerte, pueden empezar a desarrollar ansiedad o un poco de miedo hacia el tema y tratar de evitarlo. Y bueno, ya posteriormente, de los 12 años en adelante, adolescentes, ya ven la muerte pues desde una comprensión total, empieza como esta parte también filosófica de la muerte, y lo ven como algo que también impacta a nivel emocional, a nivel existencial, y justamente es cuando ya empiezan a crearse como estos pensamientos de qué va a pasar si algún día me muero, ¿no? A partir de esta etapa ya puede haber una comprensión de mi propia finitud, de la finitud de las personas que me rodean, de mi familia, y el empezar a plantearse como esa parte también puede generar pues miedo a la propia mortalidad y a saber que pues algún día todos y todas vamos a estar en esa situación. Qué interesante lo que nos comentas y justo este entendimiento por etapas, porque no sé, de repente pensamos o podríamos pensar que los niños entienden la muerte igual que nosotros o que la pueden incluso sobrellevar, no sé si sea el término, más adelante nos ayudarás, igual que un adulto, ¿no? Pero bueno, me gustaría que hiciéramos un poco de contexto histórico. Itzel, las infancias creo que siempre han formado, bueno, no creo, siempre han formado parte del proceso de la muerte a lo largo de la historia y bueno, mirar hacia la historia creo que nos muestra cómo las sociedades han manejado la muerte y cómo han integrado a los niños en estos procesos. Sabemos que hay tantos tipos de integración como tantos tipos de cultura, valores, creencias, porque todo esto se ve reflejado en la manera que los integran, ¿no? A este concepto. ¿Cómo han sido involucradas, Itzel, las infancias en los procesos relacionados con la muerte a lo largo de la historia? Pero más importante, ¿cómo qué enseñanzas podemos rescatar de estas prácticas? Justo, lo que me interesa con esta explicación es remontarnos a por qué es importante justo que los niños formen parte de estos procesos, ¿no? Y entonces, como lo vemos ahora en las edades modernas, sobre todo en las partes urbanas, porque
En las rurales todavía hay algunas costumbres en las que sí se involucra a las infancias en los funerales, en los procesos de muerte y demás, pero específicamente en las ciudades se ha perdido ese contacto, principalmente por los hospitales, ¿no? Las personas ahora mueren más en hospitales que en sus propias casas. Y si lo hacen en sus casas, muchas veces los niños no forman parte del proceso, ¿no? Por algún tipo de creencias o porque consideramos que pueden llegar a traumatizarles y demás. Pero yo quiero explicarles que no va a ser de esa forma si les dejamos que formen parte de este proceso. Entonces, sí, como lo comentas, a lo largo de la historia, las infancias han formado parte de estos procesos de muerte. En civilizaciones antiguas tenemos, por ejemplo, que se realizan rituales, ¿no? La muerte en algunas civilizaciones era muy ritualizada. Entonces, los niños, las infancias, formaban parte de estos rituales, desde limpiarles, desde vestirles, ponerles sus pertenencias preciadas. Y este proceso justo de ir preparando el cuerpo, de juntarse con las comunidades, no solamente con la familia nuclear, sino con las comunidades enteras, hacía que justo el niño pudiera entender que este proceso es rendirle homenaje a la persona que vivió, pero también les ayudaba a entender de una forma mucho más natural la muerte. Ajá. Entonces, entendían perfecto el proceso de enfermedad-muerte, realizaban las ceremonias, se les contaba, por ejemplo, eh, estas ideas de qué había después de la muerte, ¿no? Dependiendo de cada civilización. Y también se les educaba a través de relatos, a través de leyendas, historias. Entonces, las infancias formaban parte del proceso como algo natural. No era algo que se tenía que esconder, no era algo de lo que se les tenía que proteger. Y justamente al ser algo que ellos veían natural, podían llevar el proceso de duelo de una forma mucho más orgánica, de una forma mucho más amable, por decirlo así, evitando justo que se empezaran a crear miedos, que se empezaran a crear falsas ideas, falsas percepciones sobre la muerte. Entonces, pues, en general, ahora lo que pretendo es justo que se entienda que el hecho de que los niños, las infancias, formen parte de este proceso es mucho más benéfico que perjudicial para ellos a la larga. Claro. Gracias. Y antes de continuar con Fran, es que luego se me pierden las preguntas y hay una pregunta aquí bastante interesante, Itzel, que por cierto te manda saludos Sandra Jiménez, que justo de ella es la pregunta, y nos dice, ¿qué efectos causa el ocultar la muerte de un ser cercano a un niño? Bueno, pues primero el no entender justamente de qué va el hecho de que haya muerto, ¿no? Muchas veces aplicamos el famoso se fue de viaje o está lejos o incluso el está en un lugar mejor. A veces creemos que decir está en un lugar mejor va a ser algo que va a dar paz y tranquilidad, pero justamente no hay una noción clara de lo que está sucediendo. Entonces, cuando se oculta justamente el que algún familiar cercano ha fallecido, el niño empieza a crear esta visión de rechazo. No está conmigo porque no quiere, no porque esté muerto. Ajá. Puede venir a verme. Hasta donde yo entiendo puede venir. Pero como nadie me ha explicado como tal que ha fallecido, que ya no está en este plano, entonces yo lo veo como un rechazo, ¿no? También puede generar traumas. Cuando ya se conoce la verdad, el ¿por qué no me dijiste? Yo quería formar parte yo quería hacer algún tipo de ritual o algún tipo de forma de sacar mis sentimientos a esa persona y no se me permitió. Entonces se crece también con temores, con rencores, con una visión no tan amable de la muerte. Justo. Adri, si me permites, creo que a propósito de la siguiente pregunta que veo acá, que me parece bastante interesante y que yo también quería hablar un poco sobre esta cuestión que estás mencionando del duelo, nos dice Nashe en su pregunta,
¿Cuáles? Bueno, voy a leer mejor. Saludos a las tres, un tema bastante complejo, porque si para una persona adulta no lo conduce, supongo, teniendo una mayor comprensión, el explicarlo a una infancia, estamos reproduciendo creencias no necesariamente correctas. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las estrategias para acompañar a las infancias víctimas indirectas de un feminicidio? Me parece una pregunta muy interesante, a propósito también de que, bueno, tú eres experta en género, y sumado a esto yo también quería decirte, bueno, esta cuestión que estás mencionando del duelo va muy ligada a la pregunta. Yo entiendo que es un proceso emocional, es un proceso psicológico, incluso que hasta social, ¿no? Que atraviesan las infancias tras la pérdida de alguien o de algo en sus vidas, porque como ya lo mencionabas, a lo mejor en estas etapas están viviendo apenas cada una de las características o de las fases, ¿no? Pero imagínate, suponiendo en este contexto, ¿no? Que nos pone nuestra bueno, no es nuestra invitada, debe ser nuestra invitada, pero no, nuestra seguidora. ¿Qué estrategias entonces podríamos emplear en la cuestión del duelo infantil para niños que son víctimas indirectas de feminicidios? Sí, bueno, estas características quiero dejarlas un poquito para el final, justamente para darlas todas juntas y ya poder abocarnos específicamente en el tema. Vale. Pero sí, como bien lo mencionas, el duelo infantil es distinto al duelo de adultos, ¿no? Y pues como todo duelo es un proceso de adaptación a la nueva realidad sin esa persona o sin ese ser. Entonces, claro que dentro del duelo infantil vamos a poder ver irritabilidad, vamos a poder ver rabia, puede que también tengamos conductas regresivas, es decir, que el niño o la niña empiece a orinar cuando duerme o que quiera volver a regresar a dormir con mamá, con papá durante las noches, el no sentirse seguro. También puede haber tristeza o confusión, o en otros casos puede que el niño o la niña se vea normal y de pronto tenga momentos en los que está muy triste o llora, podríamos decir que de la nada, o tiene estos episodios de irritabilidad. Y también durante este proceso de duelo puede que los niños empiecen a hacer este tipo de preguntas repetitivas que habíamos dicho anteriormente para intentar entenderlo. Y puede que vivan duelos continuos. ¿A qué se refiere esto? Que vivan el duelo o partes de fases del duelo en fechas especiales, en cumpleaños, en momentos específicos, que el resto del tiempo se pueda decir que están normales con el tema, pero justo cuando viene una fecha específica, entonces empiezo a tener como este tipo de conductas, ¿no? Entonces, dentro de las fases del duelo en la infancia, la verdad es que son las mismas, manejarlas como cuatro. Tenemos la primera, que es la fase de negación, es decir, cuando no se comprende, en este caso, por la edad del niño, no se comprende o no se quiere aceptar el hecho de que el familiar o el ser ya no está vivo. También tenemos la etapa de ira, que justo explaya la frustración o el estar enfadados por el suceso. Y en este sentido pueden culparse a ellos mismos. Hay niños que dentro de este pensamiento mágico y al no tener un entendimiento total de la muerte, creen que los familiares pudieron haber muerto porque se enojaron con ellos. Ah, es que me enojé con mi abuelito y yo creo que por eso se murió. Oh. Entonces, estas cuestiones también son partes del proceso de la fase de ira. También viene la fase de depresión, que es justo cuando empieza a haber tristeza, llanto, pero también pueden sentir desinterés en las actividades que realizan, desinterés en la escuela, el empezar a ver que tienen calificaciones bajitas o que no están presentes dentro del salón de clases o en casa. O también pueden empezar a sentirse muy fatigados, ¿no? El intentar dormir todo el tiempo, el tener sueño constante, justo para la evasión de la situación, ¿no? Y finalmente, la aceptación, que esta se puede dar
a través de los años. Como ya lo vimos, no en todas las etapas etarias los niños tienen un comprendimiento total de la muerte. Entonces, a lo largo de su desarrollo puede que vayan viviendo las diversas fases del duelo y llegar a una aceptación ya siendo adolescentes, inclusive adultos. Bueno, no hay como, bueno, en cualquiera de ninguna de las etapas pienso que hay un tiempo como determinado, ¿no? Sí, claro. Me refiero a, no sé, la etapa de ira dura 2 meses, no, depende, yo creo que de cada persona, de cada infancia. Pero ahorita, antes de pasar a la siguiente pregunta, Itzel, a mí me gustaría aclarar un poco para todas las personas que nos están viendo, sobre todo en esta, que estamos centrándonos especialmente en las infancias. Estamos hablando específicamente de la muerte, pero entiendo que los niños viven muchos duelos y hay muchos tipos de pérdidas para ellos, ¿no? Digo, nosotros entendemos un duelo de muerte como una persona que falleció y murió, pero ellos viven distintos tipos de duelos, y a veces pienso que como adultos somos crueles y porque se murió la mascota o porque perdió el peluche favorito al que le tenía tanto apego, ¿no? Ay, ya, no sé, incluso les decimos hasta cosas, no seas payaso, era un peluche, o, ay, Sí, solo lo era minimizamos. ¿no? Exacto, lo minimizamos, y me gustaría que nos hablaras un poquito sobre los tipos de duelos. Creo que no lo teníamos como tan contemplado, pero los tipos de duelos que puede vivir un niño, o sea, no es nada más la muerte del ser querido. ¿Qué otros tipos de duelos les afectan mucho a ellos? Y también, ¿de qué forma podríamos no minimizarlos? Porque pienso, por lo que nos dices, pienso que minimizarlos los puede llevar a tener un mal manejo de ese duelo. Claro, y justamente a aquellos que cierren, ¿no? Pues sí, hay diferentes tipos, como ya lo mencionabas, no solamente se enfoca en el duelo hacia la muerte, hacia un ser fallecido, sino también, como lo mencionabas, a la muerte de alguna mascota, al cambiarse de casa, que es algo que a veces como adultos es como, ay, bueno, es una nueva casa, debes de estar feliz, ¿no? Pero justamente este proceso de adaptación, como les mencionaba, genera el duelo, ¿no? También el perder una amistad cercana, el tener un apego importante hacia un objeto y que se pierda. También el tener desapego hacia la familia, a lo mejor, no sé, toda la familia o los primos viven en la misma ciudad y de pronto se separan, alguien se va a vivir a otra ciudad, es también un proceso de duelo, de adaptación, de adaptación emocional. Entonces sí, hay muchos tipos de duelos que viven los niños y que justamente desde la visión adulta pues no lo contemplamos como tan importante, ¿no? Pero que justamente con estas características que debemos de observar en los niños, el que estén tristes o no, el que sigan motivados o no, el que estén durmiendo de más o no, nos puede dar justo la pauta para saber si el niño está viviendo un proceso de duelo de una buena forma o no lo está haciendo. A mí no me gusta como esta idea de que un duelo debe de durar 6 meses, porque cada persona es distinta. No podemos patologizar un proceso solamente porque una persona tiene más o menos recursos internos para poder sobrellevarla, ¿no? Entonces, más allá de decirle, tiene que durar exactamente tanto tiempo, no, más bien el estar justamente observando cuáles son sus comportamientos, cómo se está desenvolviendo para poder tomarlo en cuenta y saber que estas fases de negación, de ira, de depresión, de aceptación no son lineales. No es como en un relojito, ¿no? Primero la de negación y luego ya a la de ira y luego ya a la de depresión. No son lineales. Puedo saltarme de una a la otra y regresar y volver y con los años revivir. Ajá. Entonces, sí es... Me parece que la estamos perdiendo. Sí, perdimos un poquito a nuestra invitada. Cosas que pasan de estar en vivo. Sí, esperemos que ahorita regrese. Voy a escribirle para ver si se tuvo que desconectar.
Pero qué importante el tema que está tratando, ¿no, Francia? Sí, y justo lo pensé. la forma en la que los adultos la abordamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que está diciendo que hasta un cambio de casa es un duelo y una pérdida, híjole, lo primero que pienso, pues es en justo que uno normaliza como ciertas situaciones que para los niños son tan importantes, ¿no? Y justo las minimizamos y a veces somos crueles, ¿no? En ay, ya, se va a pasar. Porque se nos olvida que algún día fuimos niños. Como que esta parte del adultocentrismo, perdón, se llega, ¿no? Llega como para plantarse y se nos olvida que nosotros tuvimos también de alguna u otra manera algunas vivencias, ¿no? Me hacía recordar esto de las etapas que me pareció sumamente importante que lo mencionó al final Itzel, con respecto a que no son lineales, ¿no? Las etapas, sino que van en procesos. Y recordaba cuando yo pues perdí a mi abuelita, que tenía 14 años, ¿no? Iba a cumplir casi 15 y entonces, ¿qué herramientas tenía yo sociales, culturales, educacionales, etcétera, para abordar la pérdida de un ser tan querido, ¿no? Pero ahorita que recordaba, pues sí, los cambios de casa, incluso, ¿sabes? No sé si a ti te pasó, Adri, o a nuestros invitados, también no sé si se pueda considerar un duelo el hecho de cambiar la transformación de nuestra edad, ¿no? De nuestra sexualidad, el dejar de ser, pues, niñas, nos convertimos en niñas más desarrolladas. Entonces, creo que también por ahí, pues es muy importante tener estas herramientas, pero la pregunta sería, ¿cómo las adquirimos, no? Con tantas cosas que suceden, Adri, ¿cómo le hacemos? Y mira, pues justo Sandra nos pone, justo la pandemia trajo muchas de estas separaciones y duelos, y que hasta hoy en día siguen afectando, y a veces quizá no tanto por los niños, sino por los adultos, que hay una cierta negación por procesar estas pérdidas. Yo creo que esto es sumamente interesante. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros, Itzel. Qué bueno. Una disculpa, la tecnología a veces... vaya. Esas son las cosas del en vivo. Sí, no pero es para que vean que sí estamos en vivo. Sí, claro, y que estamos aquí poniendo atención, porque justo nos estabas diciendo que las etapas del duelo no son lineales. Exacto. Que pueden ir, venir, que puedes empezar con depresión, que puedes empezar con ira. En eso estábamos cuando te fuiste. Sí, justamente, el entender que no es lineal, entender que no hay un tiempo estimado para vivir un duelo, cada persona es distinta, y el estar poniendo atención a las infancias para saber cómo están llevando este proceso, ¿no? Y justamente como adultos, nuestro papel principal dentro de este proceso de duelo es poder generarles un ambiente de apoyo y comprensión. A veces puede llegar a ser complejo porque puede que yo también esté viviendo ese mismo proceso, ¿no? Puede que sea mi padre, por ejemplo, quien falleció, el abuelo de mi hijo, de mi hija, y que yo estoy viviendo mi proceso de duelo y también tenga que ayudar a mi hijo, a mi hija a vivir ese proceso. Pero justamente el abrir este canal de comunicación bidireccional va a ayudar a que los niños justamente sepan que el sentimiento que tienen no está aislado, ¿no? A veces como adultos, que estamos viviendo un proceso de duelo, es como, ay, no quiero que mi hijo me vea llorar o que me vea triste, tengo que ser fuerte por él, pero también el abrirnos, el abrir este canal de comunicación, el decir, ¿sabes qué? A veces me siento también triste porque el abuelo ya no está, porque la abuela ya no está. ¿Tú cómo te sientes? Vamos a llorar juntos. El compartir ese sentimiento hace que ellos entiendan que su dolor no es único y que justo pueden ir juntos pasando por esta situación. También el hablar con seriedad sobre la muerte, ¿no? Lo que ya decíamos, ser sinceros con lo que está sucediendo, no decir, ay, está lejos, ay, pronto va a regresar, porque los confunde, porque les crea miedos, les crea ideas que no son... o conceptos que no son reales. Y también está el dispuesto a escuchar, ¿no? El saber que a veces los niños son hasta cierto punto claridosos y van a decir lo que piensen como lo piensen. Entonces también el estar dispuesto a escucharlos, estar siempre observando los cambios y fomentar la expresión emocional de cualquier tipo, ya sea a través de una carta, un dibujo o el que te lo quieran expresar directamente,
Y si notamos algún cambio en su comportamiento y demás, estamos viendo que no está llevando un buen proceso de duelo, pues sí contactarnos con alguna tanatóloga o algún psicólogo que esté especializado en pérdidas para que justamente les puedan ayudar a llevar un mejor proceso de adaptación. Perfecto. Perfecto. Fran, no sé si tengas, bueno, tenemos más preguntas, pero no sé si quieras comentar algo. No, pues justo que creo que esta última parte que mencionó Itzel es muy importante. Primero, utilizar un lenguaje claro, ¿no? Como un lenguaje directo, honesto. Sé que es doloroso, lo que comentaba hace un ratito, segundos antes de que Itzel se conectara. Sé que todos vivimos experiencias y demás que pueden ser dolorosas para nosotros, pero hablando de las infancias, creo que sí tenemos, y es nuestra responsabilidad como adultos, utilizar un lenguaje claro, evitando eufemismos, porque esto también le puede generar a los chicos confusión, ya lo decía Itzel, incluso ansiedad. Entonces, siempre la comunicación abierta, un adecuado apoyo emocional, lo acaba de mencionar ella, un apoyo profesional por un tanatólogo. Si bien es cierto, nosotros no podemos ser expertos en todo, pero sí tener las herramientas. Yo creo que parte de lo que mencionábamos hace ratito, estas herramientas en cuanto a las etapas, es justo saber que hay personas que nos pueden apoyar y que no estamos solos en el proceso, porque muchas veces en esta etapa de duelo, lo digo de manera personal, solemos cerrarnos, ¿no? El caparazón se cierra y esta apertura es necesaria. Y yo creo que necesitamos herramientas incluso, me quiero ir muy rápido porque hay muchas preguntas interesantes Sí. que me gustaría hacerte, Itzel, pero también me gustaría que nos dijeras, porque yo creo que una herramienta importante es, a título personal, por ejemplo, no sé qué decir cuando fallece la persona de alguien, perdón, un familiar o alguien cercano a una persona, y a veces pienso que es mejor quedarme callada, decir algo que pueda ser hiriente, porque yo soy como enemiga de decir todo va a estar bien, porque o no te preocupes, o sea, ¿cómo me o sea, fue un lugar mejor? O sea, fue, ajá, ¿no? Claro, sí. Me gustaría que ese fuera como un tip que tú nos dieras, qué decir, o sea, ¿qué podemos decir cuando no sabemos qué decir? ¿Qué es lo mejor que podemos decir, no? Sé que a veces el acompañar en silencio es mejor que decir algo, pero aquí, ahorita, por favor, nos ayudas. Quiero, dice aquí, por ejemplo, Sarapati, yo sufrí mucho, esto me llamó mucho la atención. Dice, yo sufrí mucho cuando me hablaron de los Reyes Magos. Viví un duelo. Sí, A mí eso también. me parece súper importante. La forma en cómo abordamos ese tema, ¿no? Exacto, sí. Yendo en orden, esta pregunta de qué digo, pues mejor no digo nada. Sí, es muy real. Muchas veces queremos llegar con esta frase de entiendo tu dolor, pero la realidad es que no entendemos el dolor de la otra persona porque en ese momento no es nuestro papá, hermano, hijo, amigo, quien sea que haya fallecido, ¿no? Entonces, si algo he aprendido es que lo mejor que puedes hacer para hacerle saber a una persona que le apoyas son acciones. Acciones que podrían parecer como mínimas, pero que para ellos en ese momento que no están tan en el aquí y en el ahora son importantes, ¿no? Desde yo te cuido un rato a tus hijos o desde traer algo de comer, desde traer algo de beber, desde observar cuáles son las necesidades inmediatas de la persona y enfocarnos en ello, más que en decir palabras que la realidad se le van a olvidar, porque no está aquí, no está ahora. Está en otro lado con su dolor, tratando de sobrellevarlo. Entonces, yo soy más de acciones, más que de palabras. El enfocarme en la parte inmediata, las necesidades inmediatas, en lo que pueda ayudar para que esa persona tenga un pensamiento menos en su cabeza y pueda seguir enfocándose a llevar ese proceso, ¿no? Y justo también esta parte de los Reyes Magos, de Santa Claus, también es un proceso de duelo que a veces los papás creen que ya un niño es grande o porque ya se enteró por ahí, pueden cortarlo de tajo, pero que también lleva un proceso, ¿no? Contacto, siempre hacia la emocionalidad, el dejar también saber qué es lo que el niño tiene que decir al respecto, ¿no? ¿Cómo se siente?
como nunca les preguntamos, bueno, ¿y cómo te sientes con esto de que ya te enteraste? ¿O cómo te sientes de que ya te explicamos, ¿no? El justo poder llevarlo a esta adaptación ahora de ya no va a haber Reyes Magos, o a lo mejor sí, pero ya sé quiénes son. Ok, híjole, y es que Gracias. hay muchas preguntas, ¿cómo lo podríamos abordar en nuestras Esas aulas? aulas De de muchas bandas. y ya no tenemos tiempo, Itzel, así que necesitamos, todos los que te estamos escuchando, que nos des, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, Francia, de Sí, esta definitivamente. plática, porque hay muchos comentarios. Te agradecemos mucho tu presencia, Itzel, el día de hoy aquí, que nos hables justo de este tema tan importante. A mí también me hubiera gustado saber el día de hoy cómo lo podemos abordar en las aulas. Sí, Pero ¿qué te parece si cierras con eso, Itzel? Así sé que necesita tiempo, pero los mejores tips que nos puedas dar como docentes, como colegas, para abordar esos temas en el salón de clases. sí, pues justamente, como ya lo había mencionado, abrir este espacio, ¿no? Para que los niños puedan expresar la forma en la que se sienten. También darles como una idea de qué va un funeral, de qué va un sepelio, porque los niños muchas veces no tienen este acercamiento a este tipo de cuestiones, ¿no? Hasta que se les lleva. Y entonces cuando se les lleva, los niños luego no entienden por qué todos lloran o por qué acá están rezando o por qué hay un ataúd ahí. Entonces también el poder darles como sí, una idea general de qué es lo que sucede en este tipo de situaciones. También como lo veíamos, ¿no? El explicarles cómo la muerte es parte de la vida y cómo diferentes culturas de diferentes civilizaciones la han abordado. Y justamente eso va a hacer que ellos mismos empiecen a crear su propia concepción de qué es lo que sucede después de la muerte, ¿no? El también dar esperanzas, si esa es la forma en la que se quieren dirigir ellos hacia la muerte, el decir, ay, bueno, después va a haber un lugar muy bonito para mí, o después voy a estar con mi familia, además, el justamente irlos encaminando hacia que ellos puedan hacer su propia visión de este proceso. Perfecto, muy bien, Muchas pues gracias. vamos a cerrar, Fran. Quedé impactada. Ay. No, me hiciste recordar y reflexionar así brevemente, pues mi infancia, ¿no? Estos duelos que de pronto tenemos, lo decía hace rato, nuestra sexualidad, las pérdidas, todos estos duelos que vivimos en el transcurso de la vida, que a lo mejor son poco manejados emocionalmente porque pues dependemos de todo un contexto, nuestros padres, de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un tema sumamente interesante. Yo te agradezco infinitamente, me hiciste hasta sentir aquí cosas que creo que ya había dejado y que creo que es importante que también como adultos nos demos cuenta y nos demos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros duelos y ahora nos cuidemos en esta parte y cuidemos a las infancias que están a nuestro cargo, ¿no? No minimicemos tampoco desde las aulas como de se te va a pasar, no venga, a lo mejor lo único que requieren los chiquitos pues es contarnos, ¿no? Este oído, esta escucha, y pues nosotros también estamos para eso, y bueno, obvio con nuestros hijos. Y agradecerte infinitamente, Itzel, para mí es un placer que hayas estado aquí con nosotras. Y bueno, yo cerraría con eso, Adri, como siempre agradeciéndote a ti también la oportunidad de estar acá. Nada que agradecer, para mí es un inmenso placer y un honor muy grande tenerlas aquí, a las dos conmigo. Itzel, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Necesitamos que haya una segunda parte porque hay muchos comentarios, hay muchas preguntas y yo creo que es un tema que no se puede quedar aquí. Es más, no lo vamos a cerrar. Ojalá que pronto nos vuelvas a dar la oportunidad de tener una segunda plática sobre esto. Y aquí leo algo bien bonito que dice Sandra Jiménez, dice, los niños son los más conscientes de las pérdidas, de la muerte, y minimizamos su capacidad de entender este proceso. Justo creo que como adultos minimizamos muchas de las cosas que hacen, que son y que dicen nuestros niños, nuestras infancias, y creo que también son grandes maestros y debemos de aprender a escucharlos más, ¿no? Hacernos más sensibles hacia lo que ellos sienten, piensan, hacia lo que nos dicen, la forma en la que se expresan. Les agradezco infinitamente el que hayan estado conmigo el día de hoy. Muchas gracias.
Al Gracias, contrario. Camila. Oigan, y les voy a decir, Itzel no nada más es nuestra invitada el día de hoy, Itzel es la voz de Mi Segunda Casa. Ese video que escuchan todos los lunes, inicio del programa, pues ella es nuestra voz. También, Itzel, te agradecemos mucho por tu colaboración. Como lo dije al principio, Itzel es de esas mujeres que están ahí siempre para sumar y apoyar en lo que se puede, y necesitamos ser más como ella. Muchísimas gracias, Itzel. Gracias. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos ven lunes a lunes: Iván, Sandra, Sarapati, Cris, Cristal, Janet, Mirza, todos los que están cada lunes con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Cadena Radio, a Cadena Política. Muchas gracias al maestro Fausto Muciño Durán por el espacio. La verdad es que sin ustedes esto no sería posible. Estamos próximos a cumplir 4 años. Esperen las sorpresas. Francia y yo estamos preparando pues muchas cosas para este 4º aniversario. Y pues gracias. Nos vemos el lunes. No olviden seguir todas nuestras redes sociales: Cadena Política, Cadena Radio, suscribirse al periódico digital en www.cadenapolitica.com y darle like también y seguirnos en Mi Segunda Casa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. David, gracias. Hasta pronto. Chao.